Hola a todos, bueno, soy Ramón Gigón, soy especialista en el manejo de malezas. Trabajo principalmente sobre cultivos de invierno. Mi lugar de trabajo es el sur de Buenos Aires, entonces ahí las malezas están muy relacionadas a los cultivos. Los cultivos más importantes son justamente trigo, cebada, y las malezas relacionadas justamente son malezas de invierno, como puede ser el ryegrass, las crucíferas o la avena fatu. Quería agradecer primero a Sigma a invitarme a este curso de alquimistas y poder participar de este curso sobre manejo de malezas en trigo. Históricamente el manejo de las malezas en cereales de invierno y en trigo en particular, en cuanto a los herbicidas, se utilizaban herbicidas de acción postemergente, tanto del cultivo como de las malezas. En los años 60 y 70 el uso de los hormonales para hoja ancha. Y luego en los años 80 y 90 la incorporación de herbicidas selectivos para trigo, pero con acción de gramíneas, pensando en las malezas que ya eran muy importantes como la avena fatua y el ryegrass. Estos herbicidas tienen un safeguard, un protector como para no dañar al cultivo. Y luego en los años 2000 empezamos a tener los problemas de resistencia a herbicidas y ahí un poco volvimos a cambiar el manejo de herbicidas en trigo, incorporando lo que son herbicidas de acción preemergente, tanto de la maleza como del trigo. Pero nunca olvidarnos lo que es el periodo crítico de competencia dentro del trigo, que va a estar entre las dos hojas y el inicio o pleno macollaje, y la competencia con las malezas se realiza justamente ahí, sobre el cultivo, para no perder esos macollos que van a ser en un futuro espigas y son los que no van a definir el rendimiento. O sea, no olvidarnos lo que buscamos, que es el objetivo más importante, no perder rendimiento por competencia de maleza sobre el trigo en este caso. Así que siempre los controles tempranos van a definir un rendimiento mayor en el cultivo. El ryegrass es hoy en día, sobre todo por la aparición de biotipos con resistencias herbicidas, resistencias múltiples, es la maleza número 1 en el cultivo de trigo. Hemos estado estudiando mucho las poblaciones, los mecanismos de resistencia y también el manejo de esta maleza en los biotipos que aparecen en la Argentina, principalmente en la provincia de Buenos Aires, pero también tenemos ryegrass resistente en el sur de Santa Fe, en Entre Ríos, o en países vecinos como Uruguay y Chile. Es una maleza muy importante. Estudios sobre eficacia de herbicidas, sobre mecanismos de resistencia, estamos realizando hace varios años, y lo que hemos visto que principalmente la resistencia está en herbicidas de acción postemergente. Y hace varios años, sobre todo en el sur de Buenos Aires, tenemos biotipos con resistencia a los inhibidores de la ALS o a inhibidores de ACC-ASA selectivos para el cultivo de trigo. Ahí perdemos una herramienta muy importante, que es ese tratamiento tradicional que les hablaba antiguamente. El peligro y el riesgo a futuro es la resistencia a herbicidas de barbecho, como puede ser el cletodin o como el aloxifop, donde ya empiezan a aparecer también poblaciones resistentes a esos herbicidas y nos empezamos a quedar sin esas herramientas de postemergencia del barbecho. Así que un poco el desafío hoy en día, y con los ensayos que estamos realizando también junto con las empresas y con los asesores y productores que siempre también prueban en sus campos, es la incorporación de herbicidas de acción preemergente para el ryegrass y también que sean selectivos para el cultivo de trigo. En los últimos años se han registrado herbicidas como por ejemplo flumoxacin, el piroxasulfone, la terbutilacina y nuevos registros en el futuro como puede ser bisglosone, nos van a dar una ayuda muy importante en la eficacia de esta difícil maleza. La incorporación de herbicidas de presiembra, buscando un posicionamiento idóneo y selectivo también para el cultivo, porque no el productor no quiere ver fitotoxicidad. Están siendo hoy en día un poco el desafío en el manejo del ryegrass. Lo que sabemos de ryegrass es que es una maleza que tiene emergencias muy tempranas,
muy anticipadas a la siembra de los cultivos de trigo. Los meses de abril, de mayo, generalmente son los meses donde mayor emergencia de ryegrass tenemos, entonces tenemos que asegurar ese control de la maleza antes de la siembra. Por eso es tan importante que herbicidas como cletodin, el mismo glifosato o el paraquat sigan siendo importantes en el control y no tengamos biotipos resistentes a estos herbicidas, porque nos van a asegurar el reseteo, digamos, del lote para después una siembra sin malezas en el cultivo. Pero bueno, la evolución nos está demostrando que empieza a aparecer resistencia justamente a estos herbicidas, y el uso de los preemergentes seguramente va a ser a futuro una estrategia importante para empezar a aplicarla no solo en la presiembra del cultivo, sino antes, en un barbecho corto, si sigue esta evolución hacia la resistencia de cletodin, glifosato, paraquat, que hoy en día es el manejo de barbecho. O sea que tanto flumoxacin, piroxasulfone, terbutilacina, la triflulalina, que es un herbicida también muy viejo, pero todavía nos puede dar una mano, y sobre todo mezclas de residuales es hoy en día el manejo presiembra en ryegrass para trigo. Y tampoco olvidarnos de los postemergentes como pinoxaden, clodinafop, o los ALS como iodosulfurón o piroxulan, que también, conociendo el biotipo, son herramientas importantes. Si bien existe resistencia, pero todavía hay muchos biotipos y más del 60-70% de las poblaciones de ryegrass en Argentina todavía son sensibles a estos herbicidas y van a seguir siendo una herramienta muy importante. Pero como dije anteriormente, no olvidarnos del periodo crítico de competencia, sacar esa competencia o controlar a la maleza en los periodos de 2 o 3 hojas es muy importante para no perder rendimiento y no esperar un control tardío donde ya el rendimiento se definió y donde podemos perder espigas y podemos perder rinde, que es lo que no queremos. La incorporación de alguna tecnología nueva en postemergencia, como puede ser los trigos con el gen HB4, que por un lado toleran la sequía, pero por el otro el trigo HB4 tolera también al glufosinato de amonio, puede ser una herramienta a futuro interesante por la incorporación de este herbicida, el glufosinato de amonio, en postemergencia de trigo, y buscando algún sinergismo con otro herbicida o utilizando técnicas de doble golpe dentro del cultivo, podemos lograr buenos controles aprovechando el glufosinato de amonio. Hemos visto hace un par de años en los ensayos que mezclas con estos graminicidas que empiezan a demostrar resistencia dentro del trigo, en ryegrass, mezclándolos con glufosinato, vemos ciertos sinergismos y la maleza está chica. Y utilizando sulfato de amonio como coadyuvante y siempre mejorando el uso de los coadyuvantes y el tamaño de la maleza, hemos visto buenos resultados utilizando glufosinato de amonio en los trigos con el gen HB4, como también tener la posibilidad de hacer un doble golpe dentro del cultivo con los graminicidas selectivos de trigo y separado a los 7-10 días este tratamiento de glufosinato de amonio, que es un herbicida de contacto total que nos va a dar una mano, y sobre todo a futuro, donde tengamos mayores variedades de trigo con el gen HB4, nos pueden dar una ayuda muy importante en el manejo de ryegrass a futuro, sobre todo porque no tenemos nuevos herbicidas, por lo menos en el desarrollo a corto plazo, herbicidas de acción postemergente. El desarrollo y la investigación está posicionada en estos herbicidas de acción presiembra, preemergencia del cultivo, y post son estos herbicidas que ya existen hace alrededor de 20-30 años y donde la evolución y el ryegrass ha recibido una presión de selección con esos herbicidas desde ya hace mucho tiempo. La avena fatua es la segunda maleza gramínea por importancia en el trigo. En general las gramíneas obviamente afectan más el rendimiento del trigo y la avena fatua fue históricamente la maleza más importante. En general hablamos más de ryegrass que de avena fatua, sobre todo porque el ryegrass tiene esta capacidad de generar estos biotipos con resistencias múltiples. La avena fatua, un poco por su biología y su genética, es una autógama, el ryegrass es alógamo, entonces ahí hay una variabilidad genética en el ryegrass mucho mayor y eso le da la posibilidad
de generar una mutación y generar biotipo resistente. En avena fatua no tenemos resistencia, por ejemplo, demostrada a glifosato. En Argentina sí empiezan a aparecer algunos casos de resistencia a estos graminicidas de postemergencia de trigo que les hablaba anteriormente. Aparte, la avena fatua tiene otra biología, otra dinámica de emergencia en el campo. La semilla tiene mayor dormición que el ryegrass, entonces vemos nacimientos más escalonados y menos presión de selección con el glifosato en el barbecho, sino más presión de selección con estos herbicidas de postemergencia, porque por ejemplo en el mes de agosto o septiembre siempre se da una cohorte, un flujo de nacimientos importante dentro del cultivo. Así que el glifosato todavía sigue siendo en siembra directa una herramienta muy importante para el control del barbecho. Y sí, a veces, en algunos casos, si la maleza está un poco más desarrollada o si hay estrés hídrico, el agregado de los graminicidas, tanto cletodin o aloxifop, por ejemplo, nos pueden dar una mano en ese control antes de la siembra de los cultivos de trigo. Algo importante también a remarcar con estos graminicidas que estamos hablando del barbecho es la carencia en el tiempo a la siembra de trigo. Hay que respetar unos 15, 20 días por una leve acción residual que tienen los productos y no correr el riesgo de fitotoxicidad. Los preemergentes, que como decíamos anteriormente los utilizamos mucho para el control de ryegrass, en avena fatua la eficacia no es tan alta, primero porque la semilla tiene un tamaño mayor, entonces en general los residuales tienen menor eficacia para malezas de tamaño de semilla grande. Por otro lado, donde se hace una labranza antes de la siembra en el otoño, enterramos semilla y ahí también la acción del residual generalmente está en las primeras capas del suelo, en los primeros 2 centímetros, y semilla enterrada 3-4 centímetros de avena es más difícil que tengamos un buen control con esos herbicidas de preemergente. Y por el otro lado, lo que dije anteriormente, esta dormición que tiene la semilla hace que avena fatua tenga nacimientos tardíos dentro del cultivo de trigo, no así el ryegrass, y eso hace que los herbicidas que aplicamos de acción residual en la presiembra del cultivo no lleguen en su acción residual a los meses de septiembre o a veces octubre, donde tenemos algún flujo tardío de avena fatua. Por eso los preemergentes no tienen tanta contundencia en avena fatua como en ryegrass, pero sí nos pueden dar una mano en la implantación del cultivo. Por ejemplo, piroxasulfone, la trifluralina, históricamente en los años 70, 80 se usaba como la única herramienta para el control de avena fatua en el sur de Buenos Aires, incorporándola con una herramienta, porque la trifluralina tiene ese problema de perderse por fotodescomposición y volatilidad, entonces la incorporación que se usaba antes con una herramienta mecánica ayudaba en cierta medida al control, que estaba entre 70 y 80% de control. Luego aparecieron los postemergentes y hoy en día son la base del control de avena fatua en trigo, los postemergentes selectivos, como pueden ser el piroxulan, el iodosulfurón, mesosulfurón, el pinoxaden, el clodinafop y también el viejo fenoxaprop, que todavía sigue comercialmente en la Argentina. Estos herbicidas siguen utilizándose mucho con buena eficacia de avena fatua en trigo, pero como decíamos anteriormente, ya son herbicidas que tienen 30 o a veces 40 años en el mercado, y eso ha generado una presión de selección y una evolución de la maleza, y ya tenemos biotipos resistentes a estos herbicidas. Por eso también el productor, antes de definir un tratamiento, debería conocer un poco su avena fatua y su sensibilidad a los herbicidas. Y también, como dijimos para ryegrass, en avena fatua el momento de intervención y de aplicación dentro del cultivo es muy importante para no perder rendimiento, y sobre todo esta maleza que tiene una habilidad competitiva muy alta sobre el cultivo. Tenemos que aplicar 2-3 hojas, inicio de macollaje, realizar un monitoreo intenso sobre el lote y donde se dé un flujo de emergencia dentro del cultivo, aplicar, eliminar la maleza y sacar esa competencia que nos va a generar un daño y un rendimiento, una caída de rendimiento muy grande. Hemos visto, y hay ensayos también antiguos, donde aplicar
En pleno macollaje, por ejemplo, podemos perder hasta un 80% del rendimiento solamente por retrasar un tratamiento y una aplicación tardía. Y por último, el tercer grupo de malezas que quería contarles es las crucíferas. En los últimos años hemos tenido una evolución muy alta en la aparición de biotipos, principalmente de Brassica rapa, con resistencias múltiples a glifosato, a inhibidores de la ALS, y también alrededor de un 40% tiene resistencia triple a glifosato, ALS y 2,4-D, entonces empieza a complicar bastante el manejo de crucíferas. Históricamente, y diríamos desde hace 20 o 30 años, el uso de sulfonilureas había facilitado mucho el manejo de hoja ancha en trigo, y hoy en día, con la aparición de las crucíferas, empezamos a cambiar y empezamos a volver a algún otro tratamiento. Aparte de Brassica rapa, también en Argentina tenemos crucíferas como Irfeldia incana, que es la mostacilla o navillo, con resistencia también al glifosato en algunos biotipos, a inhibidores del ALS en algunos y también al 2,4-D. Y también el Raphanus sativus o nabón es una maleza también histórica de los cereales de invierno y donde se han demostrado biotipos con resistencia principalmente a inhibidores del ALS y algunos biotipos también al 2,4-D. Un poco estas tres son las tres crucíferas de mayor importancia en los cereales de invierno, en el trigo, y sobre todo Brassica rapa es la que más se ha dispersado y más rápido ha colonizado los lotes de trigo de la Argentina. Un poco estudiando y evaluando la dinámica de emergencia de Brassica rapa, hemos visto que es una maleza que primero prácticamente no tiene dormición de la semilla, entonces está despierta todo el año y con posibilidad de emerger durante el barbecho del otoño, pero también con flujos de emergencia muy importantes en la primavera y en la pre-cosecha del cultivo. Por eso es muy difícil de manejarla y de tener el lote totalmente limpio durante todo el ciclo. De todas maneras, en general estas crucíferas son de ciclo otoño-invierno primaveral, entonces otoño, inicio del invierno, generalmente es donde se dan los mayores flujos de emergencia de Brassica rapa. También hay que asegurar un muy buen control del barbecho porque es una maleza que tiene una tasa de crecimiento con bajas temperaturas muy importante, entonces empieza a elongar el tallo floral rápidamente en un mes o dos y ahí es donde empezamos a tener fallas en los controles del barbecho y rebrotes que después son plantas que tenemos rebrotadas adentro del cultivo. Tratamientos hoy en día de mezclas. Las mezclas ayudan mucho en el control de malezas resistentes, como glifosato más 2,4-D, más un inhibidor de la PPO. Se están utilizando mucho para el reseteo. El uso del paraquat también es una herramienta importante, como doble golpe o como simple golpe. Volvieron tratamientos de herbicidas de los años 70-80, antes del desarrollo de las sulfonilureas, como puede ser principalmente la fluorocloridona, incorporado como herbicida de acción residual, preemergente del cultivo y de la maleza. Es hoy en día una de las herramientas más importantes, pero también se incorporan otros herbicidas en ese posicionamiento, como diflufenicán, terbutilacina, terbutrina, flumoxacin. Como dijimos anteriormente, buscar mezclas y tratar de rotar los modos de acción sería una herramienta muy importante, sobre todo pensando en futuras resistencias de esta maleza, tener bien en cuenta lo que vamos a aplicar en el barbecho corto o largo, en el herbicida de acción residual, presiembra, pensar en los modos de acción en esos sitios para ir rotándolos y mezclándolos. Es muy importante pensando sobre todo en el futuro. Y luego, en posemergencia, han vuelto también herbicidas antiguos, como pueden ser el bromoxinil, el metribuzin, el nuevo registro de algunos PPO en trigo como carfentrazón y saflufenacil también dan una mano en esta rotación de modos de acción, siempre mezclándolos con el hormonal. Si bien decíamos recién que tenemos biotipos con resistencia 2,4-D,
Todavía esa herramienta es muy importante mezclándola con otros modos de acción. O sea, tiene que ir el 2,4-D o el MCPA, que es el otro hormonal que tiene acción sobre crucíferas, mezclándolas con un bromoxinil o con un metribuzin o con algún PPO que puede ser carfentrazone, saflufenacil o saflumenacil. Nos van a dar una mano como para cerrar el manejo integrado de esta maleza con herbicidas. Arrancar con las mezclas de glifo 2,4-D y PPO en el barbecho, el uso de paraquat, la incorporación de la fluorocloridona o la terbutilacina, productos que tienen registro en ese posicionamiento, es muy importante, sobre todo para la implantación y, como decíamos, esta maleza que tiene una explosión en el otoño. Arrancar con el trigo libre de maleza es muy importante, y tenemos después estos herbicidas de post-emergencia como para terminar el control, y obviamente el cultivo en algún momento tiene que cerrar el surco y generar una competencia para no estar aplicando fuera del posicionamiento y del registro que tienen los herbicidas en post-emergencia del trigo. También a futuro puede ser una muy buena herramienta los trigos HB4, como dijimos anteriormente, con la incorporación de glufosinato de amonio dentro de los cultivos. Hemos visto que el glufosinato de amonio tiene un buen sinergismo junto con el 2,4-D en el control de Brassica rapa, así que tenemos ahí otra herramienta novedosa solamente para los trigos HB4, buscando este sinergismo que tiene glufosinato de amonio con 2,4-D o con el metribuzin o con la misma fluorocloridona o con PPO, donde también se conoce el sinergismo sobre el control postemergente de la maleza. Nos podría dar una mano en esta rotación de modos de acción de la que venimos hablando, pensando en frenar la resistencia múltiple a otros herbicidas. Y como dijimos, y para recalcar nuevamente, tanto para ryegrass, avena o crucíferas, el momento de la aplicación va a ser muy importante, de ese posicionamiento de los herbicidas en aplicaciones tempranas, en inicio de macollaje o 3 o 4 hojas, va a ser muy importante y nos va a definir a la larga el rendimiento que vamos a tener en el cultivo. A veces el productor espera mucho dentro del cultivo para no aplicar un segundo tratamiento, pero en ese tiempo de espera es donde la maleza sigue compitiendo, sigue consumiendo agua, nutrientes, y genera esta pérdida de macollos en el trigo que nos van a definir nuevamente el rendimiento final del cultivo. Así que por último quería agradecer nuevamente a Sigma por invitarme a este curso de alquimistas, y muy buenas tardes para todos.